Buenas tardes, licenciada. Este grupo les va a hablar sobre lo que es la muñeca a nivel óseo, articular y la musculatura que abarca la muñeca. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Darin Shadir Linares Checa y yo les voy a hablar sobre la introducción de la articulación de la muñeca. La articulación radiocarpiana o la articulación de la muñeca es una articulación elipsoidea que une el antebrazo con el carpo. Se denomina radiocarpiana ya que los dos huesos del antebrazo, solo el radio se une directamente con los huesos del carpo y el cúbito se halla separado del cóndilo carpiano por el disco articular. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Jonathan Choque Cortés y yo voy a hablar sobre las superficies articulares. Se llega a articular en la cavidad glenoidea antebraquial, en el cóndilo carpiano, exactamente en los huesos escafoides, semilunar y piramidal. Sus medios de unión son la cápsula articular y los ligamentos y las vainas que van a llegar a fortalecer a los músculos. Y este tipo de articulación es condyle. Mi nombre es Kimberly Cintia Valencia Beltrán. A mí me tocó exponer sobre los movimientos de flexión y extensión que tiene la muñeca. En el movimiento de flexión alcanza los 50 grados, mientras que el movimiento de extensión de la muñeca llega a los 30 grados. Entre los músculos que participan en movimiento de flexión tenemos al flexor largo superficial de los dedos, al flexor profundo de los dedos y también al flexor del pulgar. En los músculos extensores que participan en este movimiento tenemos al extensor de los dedos, extensor del índice y con menor importancia el extensor largo del pulgar. También tomamos en cuenta que en otras bibliografías se maneja lo que es flexión dorsal y flexión palmar. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Jonathan Yerko Gutiérrez Aguilar. Yo les voy a hablar de la reducción cubital, o lo que, como todos conocemos, desviación cubital. En una desviación cubital, las primeras dos filas del carpo giran sobre alrededor del eje anteroposterior, pasando por el hueso grande. Su amplitud de movimiento de una reducción cubital es de 40 grados. Los músculos que participan en una reducción cubital, estos no hacen mucho trabajo, se podría decir, pero son el flexor superficial del cubital del carpo y el extensor cubital del carpo. Continuando con la exposición, voy a hablar de los músculos que participan en la abducción radial. La abducción radial es el resultado del movimiento del músculo extensor cubital del carpo, flexor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor del índice. Hablando de los músculos que participan en la abducción cubital, vamos a hablar del flexor cubital del carpo y del extensor cubital del carpo. Buenas tardes, licenciada. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar del movimiento de rotación de la mano o cronosupinación. Este movimiento se da cuando la articulación radiocubital proximal y distal ejercen su función. Vamos a hablar ahora de los músculos supinadores. El principal músculo supinador es el bíceps braquial. Luego encontramos al abductor largo del pulgar, al supinador, al extensor largo del pulgar, al extensor corto del pulgar y al extensor del índice. Estos últimos son accesorios del movimiento. Ahora vamos a hablar de los músculos de pronación. Los músculos pronadores son más fuertes en relación a los músculos de la supinación. El músculo más activo es el pronador redondo, le sigue el pronador cuadrado y el braquio radial. Les voy a hablar un poco de lo que son los músculos que hemos hablado durante la disertación. Hablamos del músculo flexor largo del pulgar. Este se va a originar en la cara medial de la apófisis colonoidea del cúbito. Lo tenemos por acá y se va a llegar, y su inserción es en el falange distal del dedo pulgar. También vamos a hablar de lo que es el pronador cuadrado. Este se va a llegar a originar en la cara anteromedial del cúbito, que lo tenemos por acá, y se va a llegar a insertar en lo que es en la cara lateral, en la parte distal de lo que es del hueso del radio, que lo tendríamos que tener por acá.
Extensor largo del pulgar. Su origen es en el extensor largo de la base superficial posterior del cúbito y su inserción es en la parte distal, en la cara dorsal del dedo pulgar. Ahora les vamos a hablar de lo que es el extensor del índice. Su origen es en la parte posterior de la diáfisis del cúbito y su inserción es en las prolongaciones extensoras de lo que es el dedo índice. Ahora les voy a hablar del músculo extensor radial largo del carpo. El extensor radial largo del carpo se origina en la cresta supracondilia y se inserta en la base del segundo metacarpiano. Bíceps braquial. El bíceps braquial tiene su origen en la tuberosidad supraglenoidea del hueso del húmero y en el proceso glenoideo. Su inserción llega a ser en el hueso del radio, exactamente en la tuberosidad radial. Vamos a hablar sobre el músculo abductor largo del pulgar. Su origen es en el hueso cubital, exactamente en la cara posterior. Les voy a explicar su segunda porción, es en la sección interna, en la cara posterior del radio, pasando por la membrana interósea. Y se llega a insertar en el borde externo del primer metacarpiano. Yo les voy a hablar del músculo extensor corto del pulgar. El extensor corto del pulgar se origina en la superficie posterior del radio y la membrana interósea. Se inserta en la falange proximal del pulgar en la parte dorsal. Voy a hablar del músculo pronador redondo. El pronador redondo se origina en el cóndilo medial del codo del húmero y se inserta en la apófisis coronoides del radio. Continuando con los músculos, yo les voy a hablar sobre el origen y la inserción del extensor radial corto del carpo. Este se origina en el epicóndilo lateral del húmero y en el ligamento lateral del codo y se inserta en la base del tercer metacarpiano. Voy a hablar sobre el extensor radial del carpo. Este se origina en el epicóndilo medial del húmero, bajando hasta el punto medio del antebrazo y continúa con un tendón largo pasando por el túnel carpiano y se inserta en la base del segundo y tercer metacarpiano.